Procrastinar te puede hacer sentir fuera de control. La procrastinación es como una fuerza invisible que te impide hacer las cosas que sabes que debes hacer. Con las crecientes demandas de tiempo y atención, parece que la procrastinación se ha convertido en un problema crónico en un porcentaje cada vez mayor de las personas. La procrastinación suele aparecer cuando uno se siente abrumado por todas las tareas cotidianas y en lugar de avanzar con paso firme, asume demasiadas sin llegar a hacer alguna. En este video te presentamos 5 consejos para dejar de posponer lo que debes y puedes hacer. Procrastinar es el hábito de retrasar algo que debe hacerse, a menudo porque lo consideramos desagradable o aburrido y generalmente por miedo o pereza a afrontarlo, lo que nos lleva a sustituirlo por otras actividades menos importantes o más agradables. En términos más simples, es un patrón de comportamiento autodestructivo que busca beneficios a corto plazo y nos genera grandes costos a largo plazo. Sentirte fuera de control te quita todo el poder de moldear y dirigir tu propia vida. Es cierto que hay muchas cosas sobre las que no tienes control, pero siempre lo tienes sobre lo que realmente te afecta. Y lo que realmente te afecta es un proceso mental e independiente de las circunstancias y los acontecimientos del mundo exterior. Estar empoderado significa que te das cuenta de que ya tienes el poder, y esta toma de conciencia también te da la capacidad de pasar a la acción. Si quieres dejar de procrastinar, considera estos 5 consejos para alcanzar el control sobre tu estado de ánimo y dejar de posponer lo que debes y puedes hacer. La procrastinación es un proceso interno, y aunque parezca que te está ocurriendo a ti, en realidad eres tú quien la está generando. Este consejo sobre la procrastinación puede ayudarte a recuperar el control casi de inmediato. La procrastinación no es una fuerza externa, sino una respuesta y evaluación internas. El simple hecho de ser consciente de que eres tú quien la está generando te da el poder de hacer algo al respecto. Cuando la procrastinación te arrastra, es muy fácil pensar que simplemente es así y te sientes fuera de control, porque crees que no puedes hacer nada al respecto. Sin embargo, hay 2 creencias muy importantes que debes desarrollar para liberarte de la procrastinación. La primera es que puedes superar la procrastinación, y la segunda es que tú quieres superar la procrastinación. Nadie más puede hacerlo por ti. Ten presente que tú la creaste y tú puedes eliminarla. El miedo es la razón por la que la mayoría de la gente permanece atrapada en patrones de procrastinación. En el nivel más fundamental, todas las formas de procrastinación se reducen al miedo. Lo que no afrontas te controla. Para superar el miedo y la procrastinación que conlleva, tienes que enfrentarte a las cosas que no quieres hacer y hacerlas. En cuanto lo hagas, tomarás las riendas y el miedo dejará de controlarte. Lo irónico es que el miedo solo existe en tu imaginación. Siempre es algo que aún no ha sucedido. La procrastinación no es real, es solo la forma en que evalúas las cosas en tu mente. El éxito en cualquier cosa en la vida depende de la constancia. Los mejores de los mejores en cualquier actividad son aquellos que pueden repetir su grandeza consistentemente. La manera de ser consistente es a través del condicionamiento. Tu sistema nervioso funciona a través del condicionamiento. Cuando haces algo una y otra vez, se convierte en normal. Y cuando es normal, no tienes que pensar en ello para realizarlo. Hacer las cosas en piloto automático indica que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. El problema es que este principio funciona en ambos sentidos. Tu sistema nervioso no distingue si tus respuestas condicionadas te fortalecen o si te perjudican. Si la procrastinación es tu respuesta condicionada, siempre te sentirás fuera de control, simplemente porque eso es lo que has aprendido a hacer automáticamente. La solución entonces es acondicionar tu sistema a una nueva respuesta, enseñarte a ti mismo a responder de una manera diferente. La procrastinación sirve para algo, y es muy importante, pero solo si eres consciente de sus beneficios. Si tienes claro que solo procrastinamos aquellas cosas que tienen valor para nosotros, en algún nivel, directa o indirectamente, sabes que actuar
te beneficiará. Si no fuera así, no te molestaría posponer. Agradece la procrastinación y utilízala como guía para saber sobre qué áreas necesitas actuar. Ser consciente de este hecho y desarrollar una conducta prudente en lo que haces y dejas de hacer puede darte el poder para hacerte cargo de ti mismo a un nivel mucho más alto. Cuando tienes poder, estás al mando. Y aunque las cosas parecen ir mal en la superficie, sabes que en el fondo tienes el poder de afrontarlas con eficacia. La procrastinación te resta poder y te quita la capacidad de actuar de inmediato y afrontar cualquier situación. Recuerda siempre que en última instancia eres tú quien manda. No dejes para mañana lo que debes y puedes hacer hoy. No generes plazos innecesarios. Actúa hoy. Si te gustó el video, déjanos un me gusta y considera compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Agradecemos también tus comentarios y la interacción sana y respetuosa en torno al contenido. Gracias por mirar este video y apoyarnos.